Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. En el siguiente informe vamos a hablar acerca de la ACNUR, que ha publicado unas cifras que indican que hay 80 millones de personas desplazadas y refugiadas en el mundo a propósito de la conmemoración de esta fecha. Veamos los detalles. Día Mundial del Refugiado. Establecemos contacto vía Skype con Joseph Merckx, él es representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Bienvenido, Joseph, a Cable Noticias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buena noche. Aquí a la orden. Mañana vamos a conmemorar el Día Mundial de Refugiados y tenemos todo un programa para también incluir a los refugiados inmigrantes de Venezuela. Sí, así es, Joseph. Quisiera saber qué celebración se va a hacer mañana, cómo se va a adelantar esta conmemoración. Bueno, lamentablemente tenemos que hacer mucho de la conmemoración en forma virtual, ¿no? Tenemos muchos músicos que nos van a acompañar. Tenemos una canción muy bonita de Chuck Keep Down que se llama Humano, que realmente da un mensaje de solidaridad y de inclusión para que los venezolanos, tanto refugiados como migrantes, también puedan aguantar, ¿no? la cuarentena y el tiempo difícil que todos vivimos. Sí, señor Joseph. Bueno, mañana entonces se celebra, usted me dice que van a estar varios músicos de manera virtual. ¿Estos músicos van a ser principalmente colombianos o también vamos a tener otro tipo de artistas incluidos? No, también vamos a tener un concierto con el maestro Alejandro que también incluye, ¿no? un concierto, una orquesta con músicos colombianos, venezolanos, inclusive algunos peruanos. Bueno, esperamos que sea un evento muy bonito en la página web Somos Panas Colombia y empezamos a partir de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, muy bien. ¿En dónde se pueden entonces conectar las personas que quieran seguir esta conmemoración de manera virtual? Es una página de YouTube, pero mejor de entrar en la página web somospanascolombia.com y allí encuentra toda la información, todo el programa para el día de mañana. Bueno, pues invitamos a las personas para que estén conectados entonces. Entremos en materia y hablemos acerca de lo que ha indicado este informe, que dice que han aumentado de manera exponencial los refugiados en el mundo, que ya en el año 2019 se registraron más de 80 millones de desplazados a nivel mundial. ¿Qué otros datos importantes arroja este informe, señor Joseph? Bueno, son, como usted dice, son casi 80 millones de refugiados y desplazados. Estamos hablando de 79.5 millones de personas. Y como usted ya dijo, es 1% de la población mundial, ¿no? Aquí en América Latina tenemos el tema de Venezuela. Ya estamos hablando entre la OIM y ACNUR al final de 2019 de 4.5 millones de personas, refugiados, inmigrantes. Y aquí en Colombia, que es el país que más venezolanos ha recibido, estamos hablando, según las cifras de Migración Colombia, de 1.8 millones de venezolanos aquí en el país. Bueno, justamente usted se refiere a Colombia, que es el segundo país de acogida de migrantes en el mundo, de acuerdo con este informe de la ACNUR. ¿En dónde, qué otros países se concentra también el mayor número de refugiados? Bueno, tenemos en Turquía, por ejemplo, tenemos un número muy grande de refugiados de Siria. Después hay países como Alemania, donde también hay muchos refugiados de Siria. Y en África hay varios países con muchos refugiados también de Sudán o de otras partes de República Democrática de Congo. En Bangladesh hay muchos refugiados de Myanmar, etcétera, ¿no? Son muchas crisis, lamentablemente, y hemos visto un crecimiento bastante grande en el último año. ¿Cuáles son las principales razones por las que se presenta el desplazamiento y también las solicitudes de asilo o de refugio por parte de las personas?
Bueno, puede ser por causa de guerras, ¿no? De conflictos armados, también puede ser por violencia, inseguridad en varios países, también el tema de la persecución que mucha gente sufre y les hace, huir de su país de origen para tener protección en otro país vecino o más allá. Y eso sigue dándose no solo, ¿no? En África, en Asia, pero también ahora aquí en América Latina. Hablamos entonces de casi 80 millones de desplazados y refugiados en el mundo. De esta cifra, ¿cuántos son menores de edad? Por lo menos un 30% son menores de edad, muchos también son mujeres, ¿no? Más de 50%. Entonces, entre mujeres y niños estamos hablando a veces de 70% de la población de refugiado, migrante o desplazada. Y eso nos preocupa porque es una población sumamente vulnerable y que requiere una protección específica, sobre todo los niños que ya no pueden ir a la escuela o tuvieron que dejar atrás sus amiguitos, necesitan un tratamiento especial, un apoyo especial. Y allí estamos trabajando entre muchas agencias. Bueno, este trabajo es muy importante no solamente para dilucidar qué es lo que está pasando en cuanto a los refugiados y la población desplazada en el mundo, sino también para saber y para que los gobiernos miren y establezcan rutas para poder solucionar también este problema. Según usted, ¿qué va a pasar en el futuro y cómo van a ayudar a todas estas personas desplazadas y refugiadas que actualmente tenemos en el mundo? Bueno, como estamos ahora con la crisis del coronavirus, sí nos preocupa porque muchos refugiados, migrantes, desplazados han perdido sus vidas, sus ingresos, sus trabajos. Y eso nos obliga a dar más apoyo a la población refugiada, migrante y desplazada para que pueda aguantar, ¿no? Estos tiempos de cuarentena. Tenemos que asegurar que también los refugiados, migrantes, desplazados también tienen acceso a los servicios básicos de salud en caso que necesitan, ¿no? Inclusive si son casos sospechosos del coronavirus, también habría que ayudar, ¿no? Ayudar a todos los refugiados, migrantes y desplazados. Estamos siempre diciendo el coronavirus no tiene nacionalidad, hay que trabajar juntos para abordar este tema a nivel mundial, pero adoptando medidas inclusivas para que todos tenemos acceso a los servicios de salud, los servicios básicos de salud. Bien, pues señor Joseph Merckx, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados, gracias por estar con nosotros y por ponernos en contexto respecto al tema de los refugiados y los desplazados en el mundo. Muchas gracias por estar en Hoy en el Mundo. Muchas gracias a ustedes. Bien, nosotros entonces seguimos con este tema que pues justamente nos preocupa, ya que de acuerdo con este documento de la ACNUR, el 85% de los desplazados se concentran en naciones de ingresos medios o bajos y que el 73% de los refugiados viven en países vecinos al de origen. Justamente por eso es que Colombia es el segundo país de acogida de migrantes en el mundo, después de que se registrara todo lo que ha pasado en Venezuela, pues ellos han venido a buscar refugio a nuestro país. De acuerdo con la ACNUR, que esta es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, esta cifra de 79.5 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo es la cifra más alta recogida por el organismo desde que empezó a recopilar estas estadísticas. Establecemos contacto vía Skype con Carolina Flechas. Ella es periodista internacionalista y editora senior de la agencia EFE en América. Bienvenida a Hoy en el Mundo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tanto del tema de los refugiados hay como de ancho como de largo. Hay que dejar en cuenta una cosa: los refugiados son para la ACNUR
todos aquellos que están peligrando su vida debido a los conflictos, a la violencia, a temas de genocidio o temas de persecución política, en donde pues optan y son obligados a salir de su país. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque para este lado de América nosotros lo tratamos como inmigrantes o migrantes. Y pues la población de la que estamos hablando preocupa muchísimo, porque ya son casi 80 millones de personas alrededor del mundo que están siendo víctimas de esas olas de violencia, de esos conflictos, de esas problemáticas que se están presentando al interior de sus países, en donde pues están generando una situación de alerta. Y pues lamentablemente con este tema de la pandemia las prioridades cambiaron en el mundo, las atenciones giraron en torno a cómo contener el COVID, evitar que más personas se contagien y que haya más muertos. Ya hoy estamos en 8,5 millones de contagiados y casi 500,000 muertos. Entonces las prioridades cambiaron. Aunque sea el 1% de la humanidad, ese 1% es muy importante, porque se están generando muchísimas situaciones por las cuales hay refugiados en el mundo. Sí, justamente, Carolina, quiero hacer referencia a esto y específicamente los campos de refugiados. ¿Cómo está el tema de la pandemia del coronavirus? Bueno, la situación es preocupante porque hay que tener en cuenta dos fenómenos que están ocurriendo. Por un lado tenemos a Venezuela, en donde pues está figurando como el primer país con refugiados y con el tema del éxodo. Es un tema de vulnerabilidad y de doble vulnerabilidad lo que está sucediendo con los venezolanos. Primero porque aquí no hay campos de refugiados, pero sí se han acogido. Y Colombia tiene alrededor de 1,8 millones de venezolanos. Y pues la situación aún empeora cuando llega esta pandemia, en donde pues muchos de los venezolanos han trabajado de manera informal o han conseguido sus empleos en pequeñas empresas que se han visto afectadas por la crisis económica y no se han podido seguir sosteniendo y han tenido que pues quitar los empleos, y pues los venezolanos se han visto afectados. Muchos pagaban a diario por habitaciones y han sido desalojados. Y en este momento lo que tenemos es un campamento informal a las afueras de Bogotá y en otras ciudades, en donde los venezolanos ante la crisis han tenido que tomar la decisión de regresar a su país. Entonces es una doble vulnerabilidad. El tema de que salen de su país buscando oportunidades a pesar de las dificultades, que hemos visto cómo han tenido que caminar horas y horas y horas para poder llegar a los países de destino que ellos quieren en Sudamérica y parte de la región de Centroamérica, o hasta llegar a Estados Unidos. Y pues por otro lado, también el hecho de tener que devolverse a sus países con esta situación de COVID, pues es, además de terrible, pues también es muy feo para ellos volver sin nada. Y además a un país en donde, si ustedes se dan cuenta, en la frontera, pues la situación empeora porque el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido que solamente van a entrar por día 100 personas. Sí. En el otro lado también vemos el tema de los refugiados por el lado de Siria. Hay que tener en cuenta que desde que comenzó la pandemia en noviembre, pues de Siria casi ya no se ha vuelto a hablar. No se ha vuelto a hablar del tema de los refugiados, también por los fenómenos de hambruna y de cambio climático que se están presentando. Entonces, además de eso, todo el tema de refugiados tiene que ver también con el tema de la inmigración ilegal y de las rutas ilegales de inmigración, a lo que se exponen también los refugiados. Hay que tener en cuenta que no todos los refugiados, cuando tú pides un refugio por temas políticos, pues hay gente que tiene el dinero para poder pedir un asilo, pedir un refugio en otro país. Y la situación para pedir refugio no es tan fácil por todo el tema de los formularios que hay que llenar. También tengamos en cuenta las caravanas que desde octubre de 2018 están circulando por Centroamérica por un tema de violencia que está afectando a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, y que son países que han optado por ir hasta México, y en México también hay un tapón en la frontera con Estados Unidos en donde no sabemos ni conocemos cómo está la situación. Y el tema de los campos de refugiados es muy delicado porque hasta el momento se conoce que tanto en Grecia como en otros países que tienen conexión hacia Europa, pues los campos de refugiados están prácticamente hacinados. La situación de manejo de COVID no es la ideal, aunque la ONU ha pedido la ayuda para poder contener el COVID en estos campos de refugiados, pues tenemos que tener en cuenta que cuando llegan estas personas a los campos de refugio del ACNUR,
pues llegan con una debilidad en su cuerpo total, porque es que son horas y horas caminando, aguantando hambre, no se pueden bañar todo el tiempo, los riesgos que tienen las mujeres también en estos caminos, los niños que también son los más vulnerables. Entonces el manejo del COVID preocupa muchísimo en los campos de refugiados, a pesar de que la ONU está trabajando y también está haciendo programas de reasentamiento que también se pararon por el tema del COVID-19. En este momento están pendientes 10.000 viajes de refugiados por parte de la ONU, que son reasentamientos en terceros países. Sí. Ahora, también ten en cuenta otra situación en el Chad, en Sudán del Sur, en Yemen, en Libia. Todo el tema del acceso al agua es muy difícil, sobre todo en Yemen, que se está padeciendo hambruna. Y en toda la región del Sahel también se está padeciendo hambruna. Y este tema del cambio climático pues empeora aún más. Sí, Carolina, le agradecemos a usted por entregarnos estos conocimientos. Infortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero sí vamos a estar muy atentos de este día que se va a celebrar mañana, el Día Mundial de los Refugiados, y también vamos a estar atentos con toda esta población. Por supuesto, en Hoy en el Mundo siempre le hacemos seguimiento. Ya nosotros habíamos tocado acerca de lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela. Es Carolina Flechas, periodista, internacionalista y editora senior de la agencia EFE en América. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. Muchas gracias a ustedes. Y a nuestros televidentes. Gracias por estar conectados en mi canal. Te invito para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Instagram, en Twitter y en Facebook como @lachilito. Nos vemos en un próximo informe.